No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte a nuestro canal. Resumen de la tertulia musical Encuentro del Che y sus amigos, efectuada el pasado lunes, 9 de octubre, en la Casa Andrés Mata en Carúpano, en homenaje al legendario Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara no ha sido conocido o reconocido en toda su verdadera dimensión. Ernesto era un genio. Así lo reconocen más de un intelectual y hombre de trascendencia. Porque Ernesto Guevara ya a la edad muy joven había leído filosofía, había leído de política, su madre era una mujer muy culta, le había enseñado el francés, aparte de toda la vivencia, porque no es nada más, nosotros tenemos en las ciudades un problema, es que somos demasiado aristotélicos. Nosotros en las ciudades nos conformamos con comprender filosóficamente la realidad, pero no hacemos absolutamente nada para cambiarlo, aparte de reunirnos de vez en cuando y hacer de estos encuentros un ritual. Ernesto era un hombre de la filosofía de la praxis. Ernesto Guevara era un hombre que no solamente estudiaba los marcos referenciales de la realidad, desde la filosofía, la ciencia, la economía, sino que desde ese conocimiento pretendió siempre transformar esa realidad. Para nosotros fue un ícono de la lucha revolucionaria, del militarismo, del hombre arrojado, pero su dimensión educativa, su dimensión política, su dimensión económica, su dimensión tecnológica, no se conoce. Fue en el año 87, a los 20 años de la partida física de Ernesto Guevara, el comandante Fidel Castro hace un reconocimiento al gran debate que dio el Che Guevara desde el punto de vista económico en Cuba, que fue el cálculo económico versus el sistema presupuestario de financiamiento, que era una propuesta económica del Che Guevara, porque él decía, si nosotros seguimos reproduciendo en el capitalismo sin darnos cuenta, es decir, lo que él llamó construir, no se puede construir socialismo con las almas melladas del capitalismo, con el dinero, con la mercancía, con las categorías propias del capitalismo. Él trató de hacer un planteamiento que hoy en día es el planteamiento que los grandes trusts internacionales utilizan para dominar al mundo, pero que nosotros no hemos logrado entender. Estudiar el marxismo y comprender la teoría marxista para poder hacer una transformación de la realidad. Amanecían, estudiaban, y luego el Che Guevara iba y replicaba en todas las empresas que le tocaba dirigir, replicaba esa práctica. Es decir, fue un verdadero revolucionario, un hombre que no le tembló el pulso para nada. Si tenía que quitarse la camisa e ir a cortar caña, daba el ejemplo, no decía, ni ordenaba, ni orientaba, sino que su vida era un ejemplo de lo que pensaba. Yo realmente me siento súper orgulloso de dedicarle una poesía a ese gran hombre de nuestra humanidad, a ese gran hombre que en nuestra América dejó sentado pues realmente una vida, Ernesto Guevara, socialista humanitario, de mirada profunda, agresiva y seductora, de actitud intrépida, audaz y valiente, aventurero osado, comunista soñador, poeta apasionado, político estratega, soldado inteligente, de mano fuerte, de pensamiento firme, americano heroico, comandante, guerrillero inmortal, revolucionario universal, Ernesto Guevara, el Che. Ernesto Guevara es una referencia histórica para nosotros, para los
que en un momento determinado, pues, de la historia, nos identificamos plenamente con el contenido, no solamente de sus ideas, sino de su proceder, de sus acciones. Es una referencia histórica. Quizás otras personas, otros grupos sociales tendrán otro tipo de referencia, pero nosotros, algunos de nosotros, tenemos al Che Guevara como una referencia. Y cada año que pase, cada década que pase, a mi modo de ver y entender, se va a profundizar más en vista de la calidad, de la insistencia que tiene en la conciencia de la humanidad el pensamiento de Che Guevara. De él se pueden decir muchas cosas. Sin embargo, hay un elemento que yo lo denoto como transversaliza la cuestión. Y yo lo extraigo de la carta que él escribe a sus hijos, al despedirse. Cuando él dice a Eldita, pues, que se refiere a Eldita y a sus hermanos, su papá es un hombre que actúa como piensa. Es un hombre que lo que hace, lo que dice, es producto de una coherencia. Ahora, esa coherencia tiene una particularidad. Una particularidad que, aunque usted me pueden tildar de exagerado, yo lo asocio, más o menos lo comparo con San Francisco de Asís, en el sentido siguiente, en la radicalidad, en la radicalización de la propuesta, del accionar. O sea, lo que hizo San Francisco en su momento, un rompimiento absoluto con el planteamiento de la Iglesia. Y lo que planteó el Che Guevara en su momento, definitivamente expuso una nueva manera, una nueva forma. Y yo no hablo solamente de forma, sino del proceder, del accionar, de la cotidianidad en el hacer, en la práctica política y revolucionaria. Hay muchas cosas, muchos aspectos que podríamos decir y pasaríamos todo un día hablando de Ernesto Guevara. El Che va es como médico. Fidel lo contrata como médico porque no se trae al Pitufo, porque dice yo no me voy a llevar al Pitufo, que es el amigo personal del Che. Más adelante el Che le dedica bastante tiempo al Pitufo. Entonces llega y le dice, usted va como médico, lo voy a aceptar como médico. Lo del grano, los matan a todos y todo. Entonces está el maletín de las medicinas aquí y las balas aquí, el cartel de balas. Y como tienen que huir, porque los tiros son muchos, agarró las balas. Y justamente, precisamente, el primer tiro que le meten al Che, lo meten en las balas. Y si no, se agarra el maletín, es circunstancia. Ludovico decía, la vida es circunstancia y medio ambiente, ¿verdad? Entonces, la bala la pegaron en el cargamento de balas que tenía ahí y no pasó nada. Después hay una anécdota muy interesante ahí que Fidel dice, un economista, eso lo leí en Bohemia de Cuba, el Che levanta la mano, economista, ¿tú eres economista? Ah, discúlpeme, comandante, yo soy comunista. Imagínate tú que todos eran comunistas, y el único que levantó la mano fue él. Que yo tenía todos los libros del Che Guevara. Ese diario del Che Guevara, del que habla Mario, yo me lo sabía de arriba abajo, pero como dice Abigail también, el franco deterioro hace que uno tiene que estar encima releyendo para no olvidar esas anécdotas, esas vivencias que tuvo el Che. Y por ahí en ese orden de ideas tenía otros libros también, pero creo que ustedes se deben acordar de un personaje que había aquí en Carúpano, un cura, tú lo conociste, Jesús Lezama. Sí, ¿cómo no? Jesús Lezama era un fiel seguidor del Che Guevara, aunque era un cura. Ese personaje me sorprendió a mí una vez porque yo fui a conversar con él a la sacristía
a comentarle un problema pues, personal. Y yo siempre se me salía la parte del Che, del comunismo, de la izquierda. Y él me dice a mí en ese momento, Eva, ven para que veas lo que yo tengo acá. O sea, él tenía un escritorio enorme y detrás de ese escritorio donde él se sentaba estaba un cuadro del Che Guevara más grande que ese, sin mentira ninguna. Me dice, ve lo que yo tengo aquí. Entonces el tipo me enamoró en ese sentido, con la vida del Che, me hablaba tanto de él, pero él me decía que él lamentablemente nunca había podido conseguir ninguno de los libros del Che. Y yo vine y se los regalé, los que yo tenía, y me quedé desarmada. Y hay algo que yo quiero compartir con ustedes, que lo leí, todos los que tengan conocimiento en este momento. Hay algo que me causó mucha curiosidad. Es sobre la muerte del Che realmente. Porque a nosotros nos sembraron una idea de que al Che lo asesinaron la CIA, pues. Aunque hubo una versión por ahí de que Fidel estaba involucrado y lo había mandado a... Entonces, tenía entendido, que eso no lo había leído, o si lo leí no lo recuerdo, pues, que al Che lo mató una sola persona, X, le dio un disparo o 2 disparos y listo. Luego le cortan las manos y toda esa serie de cosas. Pero entonces me encuentro anoche por internet que en la muerte del Che intervinieron muchos personajes. Entonces tengo aquí el que lo mata, el que lo dice ahí, no dice lo mata, sino lo ejecuta, el sargento Mario Terán. Pero entonces aparece más adelante un general o un coronel Quintanilla que habla. Primero aparece uno que se llama Félix Rodríguez, que según era el de la CIA, que según él cuenta que él había ido, si se quiere, como digamos, a salvarlo, a tratar de salvarlo, pero en el sentido de llevárselo, ¿me entiendes? No asesinarlo. Pero entonces se encuentra con un presidente de Bolivia. El que estaba de presidente de Bolivia es el que decide que deben asesinar al Che. Por orden. Entonces, fíjate, está Félix Rodríguez, está el presidente de Bolivia, está este sargento Mario Terán. Hay una cantidad de personajes que están involucrados en toda esta historia, que no es uno solo, son varios. Aquella lectura que pocos conocen, que es la juventud, el médico Guevara, porque todos nos vamos hacia el guerrillero heroico, y pocos sabemos del nacimiento del Che Guevara, su vida social, su enfermedad, la trascendencia que tuvo sobre el viaje a Venezuela. Y siempre les voy a comentar algo, me llama mucho la atención cuando el cónsul de Bolivia venezolano le niega el pasaporte a Che Guevara. Para mí, eso fue el hecho importante que cambió al médico en guerrillero. ¿Por qué? Porque si el cónsul venezolano en Chile, en Bolivia, le da el pasaporte a Ernesto Guevara para que regresara a Venezuela, no fuera existido el guerrillero. Oye, quiero darle las gracias a todos estos amigos porque realmente tuvimos una actividad bien productiva con la finalidad de llevar esta formación a nuestros estudiantes, a todas las personas que podamos involucrar para salvar al planeta. Tengo que estar bastante agradecido a esta gentil invitación que me ha hecho para el día de hoy, cuando conmemoramos un año más de la muerte o asesinato del comandante Ernesto Guevara, a mi amiga Eva Martirena. Nosotros somos hombres que nos formamos bajo la orientación y la égida del comandante Ernesto Guevara y tuvimos la dicha histórica de haber vivido en su época. Por lo tanto, quienes hemos creído en un mundo diferente, en otro mundo posible, en un mundo más humano, más respetuoso de la naturaleza, seguimos en la lucha y hoy hemos propuesto y estamos tratando de consolidar la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara para que se conozca el pensamiento y la obra del militar, pero también la obra del médico, la obra del empresario o del hombre promotor de empresas en Cuba, también la obra humanista del Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de mi
primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa y aquí